este podcast, perdón, ando muy trabado últimamente. Este podcast que ya lleva prácticamente 10 años, 8, 9 años, que empezó en Escucha Radio y que se llama Sueño Migrante, que hoy simplemente es el podcast de Día MSC, pero en Spotify creo que sí se llama Sueño Migrante, ¿verdad? Sí, Sueño sí, sí. migrante. Bueno, hemos estado haciendo estos videos para dar información a todos los extranjeros que desean vivir en México y que hoy pues ya pues le ha servido seguramente a mucha gente. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la visa para jubilados, algo que deberían de escuchar los extranjeros que viven en San Miguel de Allende, los extranjeros que viven ahí en Los Cabos, en Mérida, ¿no? Hay mucha gente jubilada de Estados Unidos, de Europa, que pues decide comprar una casita, ¿no? Un solar, como le llaman aquí en México, en algunos lados, un terrenito para construir una cabañita en México y pues vivir su vejez, ¿no? De forma hermosa como nosotros disfrutamos nuestro país, que está lleno de riqueza cultural, comida, gente hermosa y una paz que ya quisieran allá en Europa, que están bombardeando a cada rato y por todos lados, ¿no? Así que vamos a hablar de la visa para jubilados y esta visa pues es para esas personas que existe. Pueden regularizarse, pueden obtener una visa y pasar sus últimos años en paz, sin guerra y sin tantos problemas. Les doy como siempre la bienvenida a los mejores abogados migratorios de México, el licenciado José Luis Aguado y el licenciado Ernesto Rizo. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, Abraham, muchas Muy gracias. felices. Espero que ustedes también estén muy bien, hermanos. 10 años de este día, no estabas tan mal, Abraham, es de este día y del podcast, porque se comenzaron prácticamente iguales. Por ahí hay una grabación en donde empezaban a hablar tú y José Luis de temas migratorios, que creo que ya tiene 10 años, ¿no? Pero bueno, muy contento de estar aquí de nuevo. Muchas gracias a toda la gente que nos ve, que nos escucha. Eh, para hablar de este tema, de la visa de residencia permanente que pues se ha vuelto muy común en México. En un podcast pasado hablábamos de la visa de nómadas digitales, actualizando un poquito el tema, eh, que creo que cubre una gran parte de la población de nacionalidad extranjera que viaja al país, pero otra gran parte también está en los jubilados o en la gente que ya cumplió su etapa laboral y que quieren descansar. Y pues sinceramente, yo creo que un país mejor que México para pasar los últimos años de tu vida es difícil, sería difícil encontrarlo, clima templado, buena comida, lugares, pues además de hermosos pacíficos, calidez, no sé, creo que tiene muchas ventajas y por eso mucha gente opta por este país para jubilarse tal cual, ¿no, José Luis? Sí, o sea, una realidad bien clara. Eh, Pasar tus últimos momentos en un lugar como Yucatán, yo creo que si existe el cielo, así se llama. Cualquier playa de México, o sea, Oaxaca, de verdad, Veracruz, o sea, parece broma, o sea, hay una zona que para mí, honestamente, de la parte de Puebla que he conocido gracias a que ustedes dos saben que tienen muchísimo más experiencia viajando, y de verdad, o sea, hermosísimo, y de verdad, bastante simple cómo hacer el procedimiento, ¿no? Jubilarse comiendo papazules, pollo negro, ¿cómo se llamaba Agüita lo? de El pavo chaya, o sea, negro, una El pavo belleza, negro, agüita de qué? de chaya, agua de de chaya. chaya, Agua de chaya. Uf, uy, 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 no, no, no. cochinita. Cochinita. No, 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 bueno, se entiende por qué quiere alguien jubilarse y se puede. Vamos a ir desgajando esta naranja. Primero, ¿cuál sería, para qué tipo de persona está destinado este tipo de visa y cómo se menciona en la ley, licenciado Ernesto? Eh, Recordemos que las visas se expiden según los lineamientos para expedición de visas, que es nuestra ley fundamental. Y vamos a tener aquí la posibilidad de obtener una visa de residencia permanente.
La visa de residencia permanente, al igual que todas las otras visas, se debe obtener en una embajada mexicana en el extranjero, específicamente en su sección consular. Eh, este tipo de visa nos va a dar la posibilidad de llevar a cabo el trámite tradicional, acudir a la embajada con todos los documentos, con una cita previa. El tema de la obtención de una cita es punto y aparte un poco. Cada embajada tiene sus calendarios, sus fechas, a veces incluso su sistema para obtener una cita. Entonces, a mucha gente se le puede complicar, pero digamos que solamente hay que encontrar el método. Obtienes tu cita, acudes con los documentos, te estampan una visa y esta visa específicamente te va a permitir, cuando tú viajes a México, hacer un canje por una tarjeta de residencia permanente. Ya no hay que pensar en la renovación, eh, obviamente sí en una reposición si te llega, si se te llega a extraviar, etcétera. Y vamos a encontrar dos supuestos, ¿no? Hablábamos la vez pasada de la visa de residencia temporal y aquí vamos a tener también dos supuestos que los podemos ir desgajando. Eh, Comprobantes de inversión o ahorros y tal cual una pensión. Correcto. Entonces, ¿es solo para mayores de edad o hay un límite de edad en los países que se pueda considerar alguien jubilado, licenciado José Luis? A ver, es que eso volvemos a una pregunta simple. Esto siempre va a tener un cierto grado de interpretación. Aquí la recomendación sería, o sea, ahorita vamos a ver el tema de montos y los vamos a platicar. Yo le diría a todas las personas, o sea, si tienes ese monto, da igual si tienes 18 o da igual si tienes 60, podemos intentar aplicar. Y siempre hay que hablar como de esta parte del intento, porque depende del criterio que tenga cada embajada. O sea, la embajada sí tiene la particularidad de poder decir, esta persona puede hacerlo. Si nosotros habláramos de jubilación como tal, tendríamos que irnos a los conceptos establecidos en México por medio de la ley del IMSS o este tipo de cosas, o pensionado, pero son conceptos muy variables, o sea, realmente ahí habría que como comenzar a ver, como siempre lo hablamos, ¿no? De temas de interpretación, En, en pero ese, en esa interpretación, a ver, vamos a suponer que yo soy de esos primeros exploradores del Bitcoin, ¿no? Y guardé 1000 Bitcoins. Por lo tanto, ya me puedo jubilar. Y tuviera yo 40 años, vamos a poner, 45. ¿Aplico para una visa así? yo te preguntaría, como si estuviéramos platicándolo, al final del día lo que te preguntaría es, seguramente sí, porque si estás hablando de tener 1000 bitcoins, estás hablando más de $1 millón, eso es una realidad. Pero la pregunta es, ¿dónde tienes ese $1 millón? Y ahí es donde comenzaría como la pregunta, donde se puede empezar a complicar las cosas. Si tú tienes ese $1 millón en una cuenta bancaria, lo más seguro es que te diga como tu asesor que hay una probabilidad muy alta, superior al 70%, de que ese tipo de documento se te apruebe, tengas 30, 40 o 50 años. Porque realmente lo que el instituto, como lo comentaba en algún momento Ernesto, lo que busca la embajada es verificar por qué quieres viajar a México. Entonces, si tú dices, a ver, yo tengo $1 millón y me lo quiero ir a gastar a México porque ¿Sabía? quiero vivir toda mi vida, Más de $1000 son millones de dólares, cientos de millones de No, dólares, no, no, licenciado. estaba yo, me quedé con la Me está duda, ofendiendo, mi riqueza es superior a 1 millón, por favor. me quedé con la duda, yo, y no, no, 1000 bitcoins son 1127 millones. Digo, se puede usted jubilar en donde quiera, señor, y más, puede usted comprar casa puede comprar, en voy a la hacer un luna chiste si muy malo, quiere. puede comprar Tlaxcala si quiere. No, güey. Muy bien, entonces podríamos decir que depende de la interpretación del consulado, porque hay países donde la jubilación se entiende de diferente forma. E incluso la edad de jubilación es diferente, ¿no? México tiene un concepto cuadrado en la ley, pero pues hablamos de gente de extranjeras, ¿no? De extranjeros. Por lo tanto, depende de interpretación, pero podríamos definir que es una persona que ya puede vivir de sus rentas, que tiene 1000 Bitcoins y que pues no va a tener problemas de tener que trabajar en el país al que lo acoge, ¿no? Ujú. Sin embargo, pues también es cierto que los burócratas consideran siempre lo que la ley mexicana contempla, no solo por obligación, sino por conocimiento. Pues no tienen el conocimiento de otro tipo de leyes, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pensión y jubilación, licenciado Ernesto? Tenemos dos diferencias específicas en la ley y en este tipo de visa. En una parte, o sea, la interpretación está en que la ley menciona jubilados y pensionados, pero respecto a la edad que tú preguntabas hace rato, Abraham, hay un margen, y hay que decirlo tal cual, en donde podría aplicar a una persona que todavía no termine de trabajar, que siga en su vida laboral y que cuente con el dinero. Eh, Nos piden una cantidad nada despreciable de 20,000 salarios mínimos. Vamos a hacer aquí la cuenta para la gente que nos escucha. Recordemos que el salario mínimo está redondeando en 249. Si hablamos de 20,000, pues son 4 millones, casi 5 millones, ¿no? Pensemos en dólares, que siempre es pues la cifra base, ¿no? Como nos movemos. Si alguien tiene $264,000 ahorrados en el último año, puede pensar en obtener una visa de residencia permanente en México. Insisto, no todas las embajadas van a favorecer este criterio, pero en el caso de clientes de DMSC, algunos casos han sido aprobados, así que mucho que ustedes tienen este monto en una cuenta de banco, pues podrían aplicar esta visa sin tener que acreditar nada más, solo el ahorro. Pero, como bien preguntas, Abraham, puede darse el caso de que sí nos pidan acreditar que nosotros ya somos jubilados o pensionados. La jubilación es, ay, no me quiero poner muy técnico, pero el hecho jurídico por medio del cual una persona ya no está en su periodo laboral y recibe por constancia del gobierno una prestación mensual por el tiempo que trabajó. En México hay un dictamen o hay una resolución que te determina como jubilado y vas a recibir tu pensión, que la pensión es el monto mensual, ¿no? Cada mes por lo que trabajaste. Ese sería un jubilado en forma, pero podría haber un pensionado que no sea jubilado, que siempre he hablado yo del término, porque existen las pensiones por accidentes de trabajo, por ejemplo. Si una persona, ejemplos muy radicales, se cortó el pie, se cortó toda la pierna, todo el brazo, pero puede seguir trabajando, sabemos que hay pensiones totales o parciales. Pues ahí, finalmente, yo creo que la ley permite también este tema. Sobre todo, quizá pensando el legislador en una persona que se pensionó y ya no pudo trabajar, ¿no? Alguien que perdió las dos manos, pues es alguien que ya no va a poder tal vez laborar, digo, no, con todo respeto, no me imagino un trabajo en donde no puedan usarse, en donde no se deban usar las manos. Digo que con esto de la inteligencia artificial, etcétera, tal vez en un futuro, pero ahorita no, pues le podemos dar una visa de residencia permanente por el monto que percibe mensualmente de pensión. Y aquí nos van a pedir 500 días, ¿no? Hacemos los cálculos para que la gente que nos ve sepa más o menos. 1,300,000 casi en dólares, bueno, 250. Hago los cálculos al día de hoy es 20 de agosto, estamos grabando este podcast, $66,000 cada mes. Digo, Correcto. montos algo elevados. Para para el estándar mexicano es lo que gana el presidente. O sea, no es nada despreciable. En este caso, pues hemos tenido incluso militares, ¿no? Que están en Ujú. tu situación, la situación que comentas, ¿no? Que pues se pensionaron a edad temprana, porque incluso hay actividades en el mundo que por el estrés que conlleva, su jubilación es temprana y su pensión también es temprana. No sé, creo que los controladores aéreos solamente pueden trabajar 10 años, ¿no? Los militares 20, si no me equivoco. Varía pues la ley. ¿Usted qué opina, licenciado José Luis? Pues están todo el tema de plataformeros también, que literalmente viven la mitad de su vida afuera, la mitad de su vida adentro. O sea, también tenemos personas que forman parte de servicios secretos, personas que son de importancia jurídica para ciertas actividades, personas que están limitadas su actividad e incluso los jubilan. O sea, hay empresas que tienen secretos industriales que les dicen, nada, vas a trabajar conmigo cierto tiempo y ya no puedes trabajar en ningún otro lado, pero pues nosotros te vamos a pensionar
como de por vida por ese tipo de cuestiones, o también, o sea, recordemos que es algo, como bien lo dijo Ernesto, o sea, no nada más a ver, y este es un tema que la autoridad lo maneja de manera muy interesante, porque nos podemos meter en estas cuestiones como jurídicas, porque la ley lo que dice de manera enunciativa, más no limitativa. Y ese tipo de cosita mágica nosotros lo podemos entender. Recuerden una cosa, estamos hablando de un trámite que se hace en el consulado. Eso significa que se deben de tomar en cuenta las legislaciones de origen. Entonces, por ejemplo, en lugares como Europa, y Europa del Este, existe la pensión por familiares, o sea, te tocó el tipo tío, abuelito, primo o un tercero millonario que dijo, ahí está tu pensión, o sea, te dejo un dinero, pero va a fungir como una pensión. Significa que cada mes te va a ir dando una cantidad de dinero, o sea, tienes el monto y tienes ahí, como tú decías, Abraham, a lo mejor 100, 2000 o 3000 bitcoins o lo que sea, y de ahí va a ir saliendo una cantidad mensual que te vaya depositando, pues invariablemente para la legislación local va a ser una pensión. Por eso, como siempre lo decimos, hay que platicar con el especialista todo el contexto. Y muy importante, tu especialista te tiene que escuchar, porque si solo te cierras a, ¿tienes el dinero en el banco? ¿Sí o no? No, bye. Entonces no tiene como mucho funcionamiento. Entonces, sí es bien importante meterse como un poquito al expediente, porque como lo dices, Abraham, es una cuestión que requiere interpretación y pues que la misma ley te lo dice de manera enunciativa, más no limitativa. No significa que no cumplas requisitos, significa que tienen que ser sujetos a estudio. Por eso también el trámite a veces te dice, y para finalizar nuestra participación, que tiene 10 días para ser resuelto, porque hay trámites que requieren de estudio por parte del embajador o por parte del consulado, o que le llamen a migración y le digan, ¿qué crees? Tengo un cuate que pues me está probando que tiene 5 barras de oro, compadre. ¿Qué le digo? ¿Que vale o que no vale? O sea, sí me explico, o sea, son como cuestiones que tienen que quedar al rango de ¿y qué hago, no? Correcto, comprendo. Por cierto, si pudiera bajar en el pasado, al pasado, te quitaría las tortas que compraste en lugar de los bitcoins que teníamos que pagar cuando éramos Eso compañeros no de la fue mi librería. culpa, Abraham. Tú perdiste ese correo. Qué Ese correo barbaridad, tiene qué bitcoins. barbaridad. Ese correo tiene Te mandé a bitcoins, depositar Abraham. para comprar los bitcoins y compraste unas tortas, bueno, que estaban muy buenas. Falso, falso de toda falsedad. Sí se compraron los bitcoins. El problema es que no tienes el correo. No, la realidad No, es que las tortas estuvieron muy buenas. Eran de pollito. o sea, Hipocampo. cambiaron un futuro lleno de riqueza, comodidades y lujos por unas tortas, José Luis. ¿Cómo puede Efectivamente. ser? Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. La visa por jubilación requiere estudio. Y sobre todo, en pocas palabras, es que vengan a gastar a México. Creo que ese es el principio de cualquier país, ¿no? Si habrá un burócrata que dice, no, 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 si no tienes 65 años, yo no te doy la visa. Pues sí, mano, pero pues vienen a gastar a tu país, compadre. Flexibilízate, ¿no? Creo que el criterio es que alguien que tenga 1000 bitcoins, que quiera venir a vivir a México, yo le digo, señor, por favor, Ujú, ¿dónde le pongo un terrenito? Yo se lo doy, yo le tramito todo para que ponga su empresa o su casa, ¿no? Pero en fin, en los temas burocráticos pues, se entiende que la gente que trabaja en los consulados pues tiene que cumplir ciertos parámetros, a lo mejor a veces aunque quieran, ¿no? Si su embajador dice, no, yo no acepto visas así, pues ni hablar. En fin, les invitamos a que si les sirvió esta información, le den clic en seguir, en, en poner la campanita famosa de YouTube, que ya tiene muchísimos años esto de YouTube, aunque parezca ayer. Ya todos sabemos cómo usarla, también sabemos nuestras redes que van a aparecer por aquí en algún lugar de la pantalla. Y pues no sé si quieren agregar algo, compañeros, o despedirnos para ya cerrar el podcast. yo, como siempre, invitar a la gente a que nos siga en el Spotify. Sueño Migrante está, ¿no? A mí me gusta mucho presumir este podcast porque
Me gusta cómo se ve bien bonito, es que le quedó bien bonito a Vico, con sus miniaturas, con todos los capítulos ahí, luego le reproduces y aparecemos ahí. Eso tal vez no está tan bonito, nuestras caras, pero ven, ahí anda José Luis, ahí anda el servidor. Entonces, si andan en el coche, si andan trabajando, si vamos en el transporte, que mucha gente nos podrá escuchar en esos momentos, ya está el podcast ahí. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Regálenos un like en todas las redes Si eres sociales. estudiante o abogado de esos que está pirateando la información, Uh, pues por lo menos dale un like, Fíjate compa. que yo pensaba el Sí, otro día, eso sí es verdad, o sea, por amor de Dios, sí, sí, esa no fí- falla. fíjate que yo pensaba el otro día, José Luis, no sé si a ti te tocó, pero cuando estábamos estudiando, que encontraras un podcast de la materia que te gustaba y pudieras ir aprendiendo. Había de filosofía, uno que hacía el profesor Hoffman de ahí de la Facultad de Derecho, muy bonito, de teoría, pero práctico, que te diera así la carnita, creo que no, ¿no? Así que estudiantes de Derecho, sigan el podcast de Dígame si sé y seguramente podrán dedicarse a esto en algunos años. Póngale un like por lo menos, condenados. Mínimo, comentario. Y, o sea, compartan, o sea, y se los digo, o sea, compañeros, si quieren asesoría, pídanla. No es necesario decir, oiga, soy francés, señor, se escucha usted más mexicano que Es nada, correcto, no, es no, correcto, es correcto. es que, mira, te cuento que tengo dos amigos Te llama, cubanos, no hay, te llama Gregory, pero es el licenciado Gregorio, ¿no? ajá, De trámites no, De la les aseguro Facultad de que Derecho de la UNAM. es literal, ¿no? O sea, Qué se los barbaridad. digo de manera franca, el conocimiento está para compartirse, lo hacemos aquí todo el tiempo, entonces, pues pueden pedir su asesoría, obviamente, si eres especialista, se cobra tu asesoría, pues haz la pregunta, ¿no? Y para todas las personas, pues entender que estamos aquí para servirles con mucho cariño, 10 años de un sueño, no solo para Abraham, para Ernesto y para su servidor, yo creo que lo voy a decir porque ya casi 1.5 millones de personas que han reproducido nuestros videos, yo creo que nunca esperábamos algo así y es gracias a todas las personas que nos siguen y que nos escuchan. Y gracias también a Vico que anda por ahí. Un saludo, Vico, la community manager. Pues vamos a despedir el podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como se dice, a la una, a las dos y a las tres. Nadie es Nadie Nadie ilegal es es en este ilegal en ilegal este en este mundo. 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 Ay, Hasta luego, nunca sale, amigos. carajo. Ahí nos vemos. Bye.